Bienvenidos al video 9 de teoría estructural de grafos. En este video explicaremos la segunda parte de flujo en redes, que se trata esencialmente de flujos máximos y su relación dual con lo que llamaremos corte mínimos. Bueno, mi nombre es Darío Jaume y soy profesor de la Universidad Nacional de San Luis y comenzamos con la clase. Entonces repasemos. Una network o red está formada por esencialmente una network está formada por un digrafo. Acá está el digrafo, o sea, tiene un conjunto de vértices y un conjunto de arcos. Dentro de los vértices distinguimos uno al que llamaremos W, que será la que consideremos que será la fuente, o la llamaremos fuente, y otro que será designado con S, que será el sumidero, y finalmente una función C. Esta es una función de capacidad, se dice. C lo que hace es a cada arco de la red le asigna un número real no negativo. ¿Ok? Esa era una red. Y dentro de la red podemos definir funciones G sobre los arcos. Típicamente teníamos que lo que hacíamos es a cada arco le asignábamos los valores en algún cuerpo generalmente, o anillo, o algún lado donde hagamos la cuenta, y una función definida sobre arcos define o induce otras varias funciones que serán de interés. Por ejemplo, define los flujos entre conjuntos de vértices. ¿Está? Lo que tenemos es un grafo G. Elegimos dos conjuntos de vértices, no necesariamente disjuntos, y nos fijamos en todas las aristas que partan de X y lleguen a un vértice de Y. Estos son todos los tipos de flechas que puede haber. Veamos si lo podemos agrandar un poquito el dibujo. Se ve mejor. Entonces yo digo, bueno, estas son los tres tipos de vértices que pueden, los tres tipos de flechas que pueden aparecer. Flechas que van de X, de alguien que está en X y no está en Y, a alguien que está en Y y no está en X, esta última. Flechas que salen de alguien que está en X, que eventualmente puede también estar en Y, y llegan a alguien que está solo en Y, o flechas que arcos que unen vértices que pertenecen tanto a X como a Y. Y lo que hago es a cada una de estas flechas, la función de capacidad G, la función G le asigno un valor, y lo que hago es lo sumo. Entonces también una vez que tenemos esto que sería el flujo, le llamaremos flujo, porque después ya me llamaría flujo si G fuera un flujo, pero bueno, usaremos un poquito de notación. Y hablaremos del flujo de salida depende, uno puede hablar del flujo de salida de un vértice. Esencialmente lo que uno hace es separar en un vértice y se fija todos los arcos, todas las flechas que salen de ese X hacia algún lado. Este sería el Y. Eso es lo que está anotado ahí. Son flechas que comienzan en X
y que están en la red. Y bueno, lo que hago es sumo sobre todas las flechas que salen de un vértice. Ese es el flujo de salida. El G más es el flujo de salida. El flujo y una vez que tengo el flujo de salida de un vértice, podemos hablar del flujo de salida de un conjunto, que no es otra cosa que tengo el grafo, tengo el conjunto, y uno pensaría rápidamente, son todas estas flechas. Pero la definición es, pero por ejemplo esta flecha también va, porque para este vértice de aquí, para ese vértice, es una flecha apoyada en X, que está en un vértice que pertenece a X, aunque no me importa dónde lleguen. Lo que esencialmente en código de, como vamos a decir, en código de flechas, el flujo de salida de un conjunto suma todas las aristas o flechas, todos los arcos o flechas que son de esta forma, donde con negrita quiere decir que este es un vértice B que pertenece al conjunto que yo estoy mirando. ¿Está? En este código de flechas vamos a pensar siempre que están las flechas que van de un vértice a otro del conjunto, de un vértice del conjunto a alguien fuera del conjunto, de alguien fuera del conjunto a un vértice del conjunto, y de alguien fuera a alguien fuera. Estos son los 4 tipos de flechas con respecto a un conjunto de vértices X. Entonces, sólido significa pertenece al conjunto X, en blanco significa no pertenece al conjunto X. ¿Ok? Entonces, G más suma este tipo de flechas, todas las que comienzan en un vértice de X y no me importa cómo sea el final. ¿Está? Muy bien. O sea, las flechas que no considera G más, las que no suma, son las flechas que entran a X desde afuera o las que están directamente afuera. Estas son las flechas que no consideran, estas son las que no se toman en cuenta al calcular el flujo de salida de un conjunto. Bueno, y así como tenemos los flujos de salidas, tenemos los flujos de entradas, que se define de vuelta flujo de entrada con respecto a un vértice, que es de vuelta es tomar un vértice y ahora fijarme en todas las flechas que entran al vértice y sumar lo que le asigna G a cada una de estas flechas, sin importarme de dónde vengan. Bueno, y entonces una vez que tengo definido el flujo de entrada de un vértice, puedo hablar del flujo de entrada de un conjunto, que ahora si tengo el grafo, tengo el conjunto, lo que voy a sumar son las flechas que vienen de algún lado y terminan en X, se terminan en vértices. O sea, estas G menos, o sea, el flujo de entrada, son todas sumas así. Y esto, si no pongo nada aquí, es que puede ir cualquier cosa, puede ir así, o sea, puede ser de conjunto o puede no serlo. O sea, esto es una forma resumida de escribir estas dos flechas. ¿Ok? Entonces suma las flechas que salen de afuera de X y llegan a X, o también las flechas que están entre dos vértices de X. Las que no tienen cuenta son las que son afuera o las que salen de X. Entonces tanto el flujo de entrada como el flujo de salida tienen en común las aristas o flechas que están dentro del conjunto, o sea que salen de un vértice del conjunto y llegan a un vértice del conjunto, comparten esas, suman esas entradas de G.
Y bueno, entonces una vez que tenemos los conceptos de flujo de salida y flujo de entrada, podemos hablar de flujo neto, que es la diferencia, ¿no?, entre lo que entra y lo que sale. Bien, y tenemos el flujo neto de salida, que es lo que sale menos lo que entra, y el flujo neto de entrada, que es lo que entra menos lo que sale. Son dos nociones que ya veremos que son importantes. Entonces, un flujo en una red es una función a valores reales sobre los arcos de la red, que tiene dos cualificaciones o dos restricciones. O sea, no es cualquier tipo de función un flujo, sino es una que primero tiene una restricción de capacidad, y es que a cada arco le asigno un valor no negativo, pero siempre por debajo de la capacidad de la red. ¿Está? La idea es que la capacidad de la red es una restricción sobre cuánto puede circular por cada arista o arco. Luego también tenemos una ley de conservación. Es que salvo en la fuente o en el sumidero, en el resto de los vértices, que se llaman vértices intermedios de la red, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. O sea, no hay acumulación. ¿Está? Entonces, queda como ejercicio pensar qué pasa si trabajamos con una red con acumulación, en el sentido de que a la red le agregamos no solamente los vértices, los arcos, la fuente, el sumidero y la capa sin nada, sino le agregamos una función que podríamos llamar, bueno, a falta de imaginación yo le pongo ese en cursiva, de stock, que es, puede imaginarse que cada vértice, o sea, puede imaginar que es la red así. O sea que los vértices tienen tamaños. Este es el sumidero, esta es la fuente, y bueno, esta es la red. Aparte de las capacidades de... Y el stock es un numerito para cada... El stock de un vértice es un numerito mayor o igual que 0. O sea, cuánto puede almacenar. Y uno puede imaginarse un modelo donde, bueno, en cada vértice, si lo que entra es más que lo que sale, puede almacenar hasta cada momento. Se puede pensar que una cuarta variable, que esto es una función de t, tiempo. Y puede empezar a imaginar qué pasa con el flujo a lo largo del tiempo, y bueno, pueden modelar pensando siguiendo un solo bien, el rastro de un bien que se emite aquí, que en el tiempo t1 está acá, en el tiempo t2 aparece acá, en el tiempo t3 sigue aquí, en el tiempo t4 se mueve acá, en el tiempo t5 se mueve aquí, y finalmente llega a sumidero en el tiempo t6. ¿Ok? Traten de modelar esto y traten de ver qué se puede decir de una red en la que no es una foto como la que estamos viendo ahora, sino es más bien una película. Una red con stock y tiempo. Traten de pensarlo, a ver si les sale algo. ¿Ok? Bueno, dicho este ejercicio, volvamos al tema de nuestro, que tenemos flujo en redes, pensando el flujo como una película o como una foto, o como esencialmente es ya se ha establecido una circulación, o sea, la red está en un flujo estable. Entonces, flujos hay siempre, porque siempre puedo poner flujo cero, que es
respeta estas dos condiciones, o sea, el flujo que a cada arista le asigne valor 0. Entonces, si le asigna valor 0, cumple la restricción de capacidad. Y como no importa todo lo que salga o todo lo que entra, porque lo que sale entra es 0, cumple las restricciones de conservación. O sea, en cada vértice, lo que entra, 0, es igual a lo que sale, 0. Cada vértice, lo que entra, que es este, y este que es 0, es igual a lo que sale, que es esto, que es 0. Acá estamos usando el código. Los numeritos, si aparecen dos numeritos en una, como etiquetas de un arco, el primero es la capacidad, o sea, 3 es la capacidad, y 0 es el flujo, el valor de la función flujo. ¿Ok? Y entonces, una vez que tenemos esto, podemos ver que el flujo 0, que a cada arco le asigna el valor 0, es efectivamente un flujo, porque trivialmente le cumple las dos condiciones que definen flujo. Bueno, de aquí en adelante vamos a trabajar solo con flujos. Nos interesan las funciones sobre arco que satisfacen estas dos restricciones. Muy bien. Entonces, a ver, veamos un flujo no trivial. Este es un flujo no trivial. Agarremos cualquier vértice, por ejemplo, tomemos el vértice 5. El vértice 5. Este. Bien. Tiene... ¿Quiénes son los que entran? Los que entran son 2. O sea, al 5 entra esta arista y esta entra esta otra. Vemos que lo que entra es por esta arista entra 1 y por esta arista entra 2, o sea que lo que el F más, el F menos, perdón, o sea, el flujo de entrada en 5 es 3. Por otro lado, lo que sale de este son estos dos aristas o arcos. Entonces tenemos que, fíjense que el F, el flujo de salida de 5 es 2 por este arista y 1 por esta arista, o sea, el flujo de salida es 3. Y se cumple la igualdad. Lo que sale es igual a lo que entra es igual a lo que sale. Y eso se puede verificar en cada uno de los vértices de la red. ¿Ok? Bueno. Entonces... En general, déjenme mostrarles cómo jugar con un poquito con Sage, con esto. Entonces pasemos a la pantalla Sage. Bueno, acá está Sage. Fíjense que tengo que cargo las listas de adyacencia como un diccionario en Sage. O sea, recuerden que acá está, este es lo que cargamos. Fíjense que acá está, por ejemplo, que el vértice 1 está. ¿Cómo se carga acá? Esto significa, fíjense, el 1 es
vecino del 2 y el 3. Se cargan dirigidos. El diccionario significa la lista de adyacencia, se carga un vértice y los vértices hacia los cuales salen las flechas de ese vértice. O sea, se carga el vecindario de salida de cada vértice. Está, pero en general, eh, bueno, con esa teoría y con esa técnica de calcular nada que cargar nada más que el vecindario de salida, uno puede generar el digrafo. Por ejemplo, bueno, acá podríamos cambiarle el nombre, ponerle W. Perdón. Bueno, a ver, no le gusta. Creo que hay que ponerle esto, hacer una prueba. Ahí está, W. Aquí lo tenemos. Es este de aquí. Y podemos ponerle el 9, es el sumidero. Y si lo dibujamos, es así. Acá está, fíjense. Problema, si cambiamos el nombre del sumidero tenemos que cambiarlo en todos lados. Sumidero era 9, así que todo estaba en 9, hay que poner el 9. Pero cambio el grafo, si no. Bueno, acá tenemos la red, que es otro dibujo de la misma red con la que estábamos trabajando la transparencia. Bien. En general acá uno le puede poner color a los vértices y puede pedir que les muestre los valores en las aristas. Por ejemplo, acá tenemos un digrafo dado por ejemplo, dice el 2 es vecino, el 1 es vecino del 2, está, y la lista 2, esa arista se etiqueta con A, que es esta de acá, y es vecino del 3, o sea, sale una flecha que sale hacia el 3 y la vamos a etiquetar con 3. Fíjense que cuando lo cargo así, se carga en doble corchetes. Es un diccionario de diccionarios. Ok, acá era vértices y una lista, o sea, corchetes cuadrados, de los vértices, el vecindario de salida. Acá pongo también el vecindario de salida, pero si le quiero poner nombre a las aristas, entonces ya no uso corchetes, sino uso llaves, o sea, es un diccionario de diccionarios. O sea, de vuelta es un diccionario lo que está acá adentro. Y lo que dice acá, bueno, el 1 es vecino del 2 y la arista que los conecta se llama 1, el 3 es vecino dirigido, el 1 es vecino dirigido del 3 y la arista que los conecta se llama B. ¿Ok? Y aquí se le puede poner colores, entonces los colores como se ponen, se le pone esta clave, vertex colors, igual, y se abre llaves y se pone un diccionario. La etiqueta, los colores se ponen así para decir que es una cadena, red, blue y los colores habituales en inglés, 2 puntos y cuáles son los vértices entre corchetes, cuáles son los vértices que van a ser pintados de ese color. Entonces el 3 es azul, mientras que el 1 y el 2 son rojos. Y se le pone esta instrucción, labels true significa que ponga las etiquetas. Si ustedes sacan esa instrucción, no le va a poner etiquetas a las aristas. Entonces, acá uno podría, por ejemplo, decir, bueno, pero yo no quiero la A como etiqueta, yo quiero, en realidad, me gustaría que me mostrara, por ejemplo, un vectorcito que representa la capacidad y la función. Y bueno, se puede. ¿Ven? Entonces uno está, o simplemente podrían ponerlo así, dependiendo de qué quieran hacer. Está, o veamos si se puede poner sin marca error, ¿no? O sea, hay que ponerle delimitada. Cuando uno pone más de un objeto, hay que poner delimitante, lo pueden poner como lista o como vector, como tupla. Depende de lo que quieran hacer, es lo que es más práctico.
Acá lo puse como lista y acá lo voy a poner en el 2, se lo voy a poner como tupla. Recuerden entonces, esta es una tupla, la de acá, y esta es una lista. El primer número es la capacidad y el segundo número es el valor del flujo. Bueno, uno podría etiquetar así si quieren ver en el grafo los flujos, el valor del flujo y el valor de la capacidad. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, hay muchas instrucciones, investiguen, busquen en el látex, en el Sage todo lo que se puede hacer, pero por ejemplo, con esta lista de adyacencia, está, me voy a fijar aquí, bueno, tengo la lista de adyacencia, genero el digrafo. ¿Cómo se genera el digrafo? Pongo la instrucción digraph, fíjense que la primera es mayúscula, la de la D de D y la G de grafo son mayúsculas. Y le pongo la lista de adyacencias. Una lista de adyacencias es como esta que está acá. Es cada vector es un diccionario, o sea, cada vector es un vecino. Diccionario es una forma, una estructura de datos de Sage que viene de Python. Y esta palabrita format, lista, diccionario de listas, le avisa que no adivine, porque como ya van a ver, se le puede cargar, como acá vieron, a esta instrucción de graph, se le puede cargar diferentes estructuras de datos para generar un digrafo. Si no quieren que haya reconocimiento automático, o sea, que se vaya más rápido, por ahí cuando el grafo es grande, eso es importante, uno le dice en qué formato va. Bueno, hay varias claves para ver cómo acá le pongo que el formato es un diccionario de listas. Bueno, y bueno, vamos a desactivar esto, vamos a activar esto, vamos a hacer que la lista sea esa, y entonces este es el grafo. Pero cuando le pedimos la matriz de adyacencia del digrafo, este que acabamos de formar, nos devuelve esto, que es una matriz que simplemente no nos perdemos la información de las orientaciones. Acá dice, estamos. Y a partir de ahora aquí, fíjese que me tomé la molestia de empezar con 0 porque, bueno, Sage indica a partir de 0, o sea, las matrices y todo empieza en 0. ¿Qué quiere decir? Que las matrices tienen entrada 0, 0, que es lo que habitualmente uno llamaría 0, 1, 1. ¿Está? Entonces las filas de columnas de matriz son 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, así. Y entonces, para que sea fácil programar, es mejor empezar a nombrar las cosas desde 0. En vez de ponerle W o lo que sea, es más fácil porque entonces yo ya sé que en la matriz de adyacencia este 0 corresponde a la información que está en esta fila y en esta columna. ¿Okay? Y fíjense que bueno, la matriz de adyacencia es asimétrica en el sentido de que esta matriz asimétrica me dice hacia dónde sale. El 0 va del 0 al 1 y del 0 al 2, 3. Ahí está, esta conexión. Este 1 acá representa esta conexión, este 1 acá representa esta conexión. Fíjense que no hay nadie que llegue al 0 y está representado aquí por esto. Ya está. Pero, y otra función que es interesante es que yo le puedo pedir cuál es el en el digrafo. Le puedo pedir que me dé los vecinos tanto de salida como de entrada de cualquier vértice. Por ejemplo, acá le estoy pidiendo que me dé los vecinos de salida del vértice 3 y los vecinos de llegada del vértice 5. Así nos tendría que dar del 3. Sabemos que los que del 3 sale nada más que una flecha, entonces el único vecino en el vecindario de salida del 3 es el 1.
mientras que del 5 perdón, in es entrada. Entonces los vecinos que entran al 3 son el 0 y el 6, y los que salen del 5, me fijo lo que sale del 5, y del 5 sale nada más que 1, el 4. Y eso debería ser lo que como resultado. Fíjense que estos son los vecinos que entran al 3, el 0 y el 6. Y esto es el vecino de entrada, de salida del 5. El 5 solo sale al 4. ¿Ok? O sea, este es el mismo grafo que este, solo que renombré todo lo que le bajé 1 acá. O sea, el 5 ahora se llama 4, el de abajo, se va a llamar, el 8 se llama 7, el 7 se llama 6. Bueno, el W es el 1 y el S, que era antes el 9, está, es el 8. El 0 es la fuente, el 8 es el sumidero. Bueno, tenemos esta matriz asimétrica que es la matriz de adyacencia de este digrafo. ¿Okay? Pero a mí me gusta, en vez de esta, me gusta... Bueno, acá yo hice un programa complicado, me acabo de dar cuenta que podría haber hecho otra cosa para conseguir la matriz adyacencia asignada, que es agarrar y transponer, cambiar y restar. O sea que la matriz adyacencia asignada se podría conseguir como fácilmente. Bueno, me acabo de dar cuenta de otra forma de programarla, pero bueno, la programé. Y si uno, por ejemplo, es skew simétrica. Ok, si la transpongo me da el negativo de la otra. ¿Y por qué me gusta la skew simétrica para trabajar con flujos? ¿Por qué me gusta la skew simétrica que asociada como adyacencia? O sea, podríamos decir la adyacencia asignada a la skew adyacencia. Prefiero antes que la adyacencia esta no simétrica que habitualmente se usa. A mí me gusta esta porque en particular uno puede leer si un flujo es, o sea, si una función es un flujo o no, a través de una multiplicación matricial. ¿Por qué? Fíjense, este es el vector unos. Esta es la instrucción para crear una matriz de unos, de esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Bueno, esta instrucción pueden ponerla o no. No cambia nada. ¿Ok? Es para cosas más delicadas. En general no va a ser muy spar esta, así que la vamos a poner así. Recuerden que el numeral apaga. O sea, todo lo que siga un numeral en un renglón, Sage no lo mira. O sea, como si no estuviera. Ahí tenemos la matriz de unos de 9 filas por 1. O sea, lo que voy a agregar es, acá voy a cargar un flujo. Fíjense que un flujo lo cargo como una lista. Ese corchete significa una lista de aristas. Aristas etiquetadas. O sea, la primera coordenada me dice de dónde salgo, la segunda dónde llego y con qué peso. De dónde salgo, a dónde llego, con qué peso. De dónde salgo, a dónde llego, con qué peso. Acá nada más calculado el puesto de flujo. Por ejemplo, esta arista significa que sale del vértice de 3, llega al vértice 1 con peso 0. Esta de aquí, control Z. Esta de aquí, por ejemplo, dice, sale del vértice, esta sale del vértice 7, llega al vértice 8 y esa arista tiene peso 1. Esta un flujo puede definir un digrafo, claro, porque toma como vértice los vértices que aparecen acá y las aristas son las aristas que aparecen ahí. Y yo puedo pedir que me genere el digrafo con la instrucción digraph,
Esta es una instrucción Sage del flujo, de la lista esta de eso. Esto es cargar un digrafo como una lista de aristas. Y le aviso que el formato con el que estoy cargándolo, para que lo piense Sage, para que no se ponga a probar qué es lo que le cargué, es una lista de aristas. Esta es la instrucción de aquí. Y entonces ahora agarra y le pongo esta instrucción, me dice dibuje el digrafo que consiguió, y que esta instrucción adentro del show me dice que ponga como etiquetas, que son las etiquetas, son los números que cargué aquí. Si no quisiera cargar capacidades, tiene que cargarlo aquí cambiado. Por ejemplo, tiene que ponerlo, acuérdense que tiene que poner listas o tuplas. Yo creo que, no me acuerdo si dentro de una tupla puede ir una lista. 4. Entonces, por ejemplo, podemos poner 5, 4. A ver si se banca esto, si no, seguro que una tupla anda bien. Está run. Fíjense, sí, se la banca. Pueden poner esto y pueden poner, por ejemplo, así. Me falta una. Ok, fíjense que se banca las dos cosas. Ok, lo que no se banca es poner una lista, por ejemplo, poner acá un 6, eso no va a andar porque el estilo lista de aristas piensa que la información viene a un vértice, que es el inicio de la flecha, el otro vértice que es la cabeza de la flecha, y después una etiqueta, que la etiqueta tiene que ser un solo objeto, aunque el objeto sea gordo. Y acá hay dos objetos, entonces se confunde. ¿Okay? Ahora, de todas maneras, para lo que yo quiero, no queremos cargar las cosas así, no voy a cargar las capacidades, porque bueno, debería cambiar el programita que hice para trabajar con tener en cuenta las capacidades. Eso podría ser tarea, hacer el programita para cargar los flujos, donde también tiene la chequee que satisface las restricciones de capacidad, pero bueno, eso es medio trivial. Y acá tenemos el digrafo y le que hemos dibujado es en cada arista el valor del flujo en este digrafo. Y entonces bueno, acá está la matriz de adyacencia de ese digrafo. Me gustaría cargar lo que llamaría yo la matriz de flujos. O sea, es una matriz muy parecida a la de adyacencia, a la skew adyacencia, la adyacencia asignada, como esta, pero en vez que en estas entradas haya unos y menos uno, en esas entradas pongo el valor del flujo. Entonces esto es lo que hago acá. Ok, este programita crea, dado un flujo, me crea la matriz de flujo. A ver, para esta matriz es esta. Fíjense que tenía, por ejemplo, del 0, no está el 0 aquí, del 0 al 1 voy con 4. Entonces, del 0 al 1 es 4 y entonces este, como está en el sentido contrario, va a menos 4. Y esta yo le llamaría la matriz de flujo asignada, matriz de flujo. ¿Y por qué digo que es interesante considerar la matriz de flujo? Porque si yo hago el vector de todos 1 por la matriz de flujo, esencialmente lo que tengo es el chequeo de que se cumplen las restricciones, de que no hay creación ni destrucción, o sea, la ley de conservación en todos los vértices intermedios, o sea, los vértices que no son ni la fuente ni el sumidero. Y también me permite observar, no importa la cantidad, siempre que escriba un flujo, va a ocurrir que este número de acá va a ser menor y va a ser menos el número de acá. Y eso nos lleva a pensar de que, bueno, eso siempre vale.
¿eh? Entonces que esto es como que diría el flujo neto de salida de la fuente, y este es el flujo neto de entrada, bueno, menos el flujo neto de entrada de, del sumidero. ¿Está? Y ya vamos a ver que de hecho sí es un teorema. Bueno, y acá que las funciones flujo de salida, flujo de entrada, flujo neto de salida y las funciones capacidad, que ya veremos lo que es. Y entonces estas son las funciones que calculan estos valores para estos flujos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomemos este flujo. El flujo es este. Y calculémosle, por ejemplo, el flujo de salida. Vamos a hacer así. Voy a dibujar todo junto porque así se ve. Vamos a ver, tenemos este flujo. No voy a necesitar esta parte, no quiero mostrar eso. Quiero mostrar el digrafo. ¿Sí? Y quiero mostrar que, por ejemplo, lo que llamaremos el flujo, la función flujo de salida. Entonces, flujo de salida de quién? Fíjese, el flujo de salida toma como argumentos un flujo, o sea, una lista de aristas, y un conjunto de vértices sobre el que quiero ver. Entonces, flujo, esta es esta lista de aristas que está acá, flujo, y ahora le pido de un vértice, por ejemplo, vértice 5. ¿Está? Y no, está. Este tiene que ser cargado como una lista, perdón. Tengo que ejecutar la función. Tengo que ejecutar esto. Ya lo ejecuté. Y ahora veamos si esto anda. No, de vuelta, tiene que ser una lista. O sea, está hecha para conjuntos. Ok, ahí está. Fíjense, del vértice 2, del vértice 5, dice, me tengo que fijar qué es lo que sale del 5, es 2. No, si no pone el flujo de entrada al vértice 5, por ejemplo, debería darnos lo que entra también es 2. Entra uno por acá y uno por acá. A ver. 2. Bueno, menos 2. La función me la da con menos para distinguir que es de entrada. Lo que entra se considera negativo y lo que sale se considera positivo. Es ligeramente machista esta teoría. Print. Y fíjense que uno podría pensar, por ejemplo, también en el flujo de entrada o salida de conjuntos de vértices. Por ejemplo, podríamos tomar que es el flujo de salida del conjunto este que está aquí, que sería el 4, 8, 7. ¿Está? Entonces vemos que estos tres, los que salen son este y este, o sea, sale 0. Veamos si es así. No, perdón. Sí. ¿Cuál es el error que cometí? El error de principiante, que es la flecha, sí, está bien, sales
el flujo de salida es 0 aquí, sí, estoy contando el flujo neto de salida, lo que la cuenta que hice yo es el flujo neto de salida, que son todas las flechas que salen del conjunto, efectivamente. Ese es 0. Ah, está. ¿Por qué no le gustó? Ok, debería dar 0 esto, no sé por qué. Ah, porque está mal escrita la función, pues ya le cambió el nombre. Claro, no existe esto, sino existe flujo de entrada y flujo de salida. Hay que cambiar la programación. Y ahora sí. Ok. Lo que sale... Bueno, lo que el flujo de salida es, bueno, 0 de acá, 0 de acá, pero acuérdense que el flujo de salida son todas las flechas que están paradas en un vértice conjunto y salen. Se considera esta flecha perfectamente, pero también considera esta y esta, que son flechas que están en el conjunto, así que por eso es 3 más 1 es 5 y estos ceros. El flujo neto de salida es ahora, de acuerdo a esto, está definido como que, vamos a definir también el flujo neto de entrada, que sería así. A ver, veamos el flujo, este es el flujo de salida, lo que sale, me gustaría ver el flujo de entrada. Entonces tengo la red, el flujo de entrada a la parte 8, 478, lo que entra dice que es menos 9. Bueno, sí, se considera que estos 5 son los que entran y también entran este 2 y este 2 que son 9. Y entonces el flujo neto de salida en realidad es menos 4 porque es la diferencia entre lo que está entrando y lo que está saliendo. Bueno, está saliendo 0 y está entrando 4, así que es menos 4. El flujo de salida es menos 4 en el sentido de que está en el sentido de que lo que está entrando a ese pedacito con este flujo 7, 4, 8 es 4. ¿Está?
Bueno, pero este no es un flujo, ¿no? Porque no hay conservación, no podría pasar eso. Porque esto sería todo un gran... Ah, bueno, claro, está el sumidero. Ok, 8 es el sumidero, así que esa es la explicación. Si consideramos... Si tomamos conjuntos en los que no está el sumidero, por ejemplo, si ponemos el 6 en vez del 8, está fíjense en cada vértice lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, salvo en el sumidero que es el 8 y la fuente que es el 0. Ok. Y lo que tenemos, bueno, todas estas funciones que nos calculan esencialmente las funciones que hemos visto. Y bueno, uno podría chequear que si tenemos un flujo, está, y consideramos cualquier conjunto que no contenga ni al sumidero ni al sumidero ni a la fuente, está el flujo neto debería dar 0. Fíjense, tomo cualquiera, por ejemplo tomo el 1, 3, 5 y esto me da 0. Me dio 0 para el 4, 7, 6 y si le pongo también el 6 me va a seguir dando 0. Ok, y eso podrían tratar de chequearlo, hacer este esencialmente el ejercicio que dice si X es un conjunto de vértices que no incluye ni a la fuente ni al sumidero, sus flujos netos son 0. Y dicho de otra manera, y dicho si X incluye a la fuente o al sumidero, pero no a ambos, no necesariamente su flujo es 0. En general, si el flujo es razonable, si X tiene a la fuente y no tiene al sumidero, lo que tenemos es que su flujo neto de salida es positivo y si X no, bueno, voy a dejarlo acá, estoy en el mismo contexto. Si tengo que el flujo es razonable y si X tiene al sumidero y no tiene a la fuente, su flujo neto es, voy a poner entre comillas, es negativo. Negativo aquí, como lo definí aquí para distinguir los flujos de entrada y salida que le asigné en el programa en Sage, negativo. En la definición
ambos son números positivos, el flujo neto de entrada y el flujo neto de salida. ¿Ok? Por eso es negativo entre comillas. Bueno, esto es obvio que esto es un ejercicio. Bueno, volvamos a la exposición. Entonces teníamos un flujo, lo definimos que es una función sobre los valores de los arcos de una red que te cumplen con la restricción de capacidad y la restricción de la ley de conservación. Entonces vamos a ver el primer resultado, que es la que va a ayudar a hacer el ejercicio que les planteé, que es el lema de conservación de flujo. Si yo tomo flujo de salida de todos los vértices de la red, eso me va a dar igual al flujo de entrada de todos los vértices de la red, y esto es simple porque acá sumo f más de todos los vértices, que es sume todas las aristas de esta forma, ¿no? O sea, que partan de algún vértice grafo, pero son todas. Mientras que f menos de b es sume todas las aristas que llegan a alguien del conjunto que estoy trabajando, pero el conjunto es todos los vértices, que son todas. O sea, toda arista, todo arco, comienza en algún vértice de B y termina en algún vértice de B, así que estoy sumando, esencialmente esto es la suma de todos los valores posibles de la función f, por eso son iguales. Una vez que tengo eso, lo segundo que quiero probar es que como estos son iguales, se puede deducir entonces que el flujo neto de salida de la fuente es igual al flujo, y este es porque no le ponen signo, es igual al flujo neto de entrada en el sumidero. Esto es el flujo neto de salida de la fuente, y este es el flujo neto de entrada del sumidero. ¿Ok? Esto se puede demostrar de varias formas. Se puede demostrar pensando en flechas, o se puede demostrar pensando en términos de la siguiente matriz de incidencia. Vamos a hacer las dos, o sea, que es un argumento de conteo doble. O sea, lo que formamos es una matriz, que cada columna está indicada por los arcos, y cada fila es un vértice. Y la entrada de aquí es esta entrada de aquí, corresponde a esto. O sea, tiene tres valores posibles. 0, bueno, le asigno el valor del flujo si resulta que este arco es de la forma así, que comienza en vez de V a alguien, que no sé quién es, pero así es E. Si el arco E es de la forma, comienza en el vértice, acá tendría que ser el vértice B, perdón. Tenemos que va aquí, entonces asignamos el valor del flujo en el arco. Si por el contrario, la segunda parte es si mi arco viene de algún lado y llega a B, si es de esta forma, lo que vamos a hacer es menos F, menos el valor del flujo, ese es el valor que entramos, y si no es, si el arco
nos llega ni sale de B, le damos el valor 0. O sea, esencialmente una columna, pensemos por columnas, tiene en algún lugar un valor f de b, en algún otro lugar, que es donde, como acá están todos los vértices, en algún otro lugar menos f de b, y 0 en el resto de los lugares. Entonces, si yo sumo a lo largo de una columna, me da 0. O sea que esto me dice que la suma de todas las entradas de esta matriz es 0, porque bueno, la suma por columna da 0. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si sumo nada más que... ahora voy a hacer la suma por filas, pero lo voy a hacer así. Por este lado voy a sumar las cosas positivas. Entonces, si me paro en un vértice y miro, lo que estoy viendo es qué aristas salen de ese vértice y les estoy dando su valor en f. O sea, lo que estoy calculando es el flujo de salida del vértice B. Si sumo solamente las cosas positivas, voy calculando. Entonces, cuando sumo todo esto así, lo que obtengo es el flujo de salida de todos los vértices. Ahora, si sumo para allá, pero aquí sumo las cosas negativas, o sea, me fijo y sumo todos los vértices, en realidad lo que estoy haciendo es sumando el valor del flujo en cada una de las aristas que llegan a mi vértice, entonces estoy calculando el flujo de entrada a B, negativo, menos, me da menos el flujo de entrada. Y si sumo todo esto, lo que obtengo es menos el flujo de entrada a cada uno de los vértices del grafo. Entonces yo ya sé que si sumo esto más esto, me tiene que dar 0, porque cuando sumé las cosas por columnas me dio 0. O sea que tengo que f más de b más menos f menos de b, esto da 0. Bueno, y esto demuestra eso. Otra forma de demostrar eso. Bien, pero este mismo dibujo nos permite, esta misma matriz nos permite mostrar la segunda igualdad. ¿Por qué? Porque si yo ahora, en vez de sumar por un lado los positivos y por el otro los negativos, agarro y sumo todas las entradas o sea, cuando hago así sumo todo, lo que entra y lo que sale, lo que estoy consiguiendo es el flujo neto de salida. Estoy consiguiendo el flujo neto de salida de cada vértice. ¿Y qué pasa? Yo sé que como si es un flujo, se cumple la ley de conservación, o sea que si sumo así en cada vértice, esto me da 0, 0, 0, salvo en dos que no sé, que es el flujo neto de salida de la fuente y el flujo neto de salida del sumidero. Entonces, cuando ahora sumo todo esto, lo que me dice es que el flujo neto de salida de la fuente más el flujo neto de salida del sumidero, esto tiene que ser igual a la suma de todas las entradas de esta matriz, que ya sabemos que es 0. Porque bueno, por columnas claramente yo sé que así sumo por columnas a 0. Y entonces de esto claramente despejando obtengo esto, que lo que me dice es que el flujo neto de la fuente es igual al flujo neto del sumidero. ¿Ok? Y esto se cumple esto se cumple siempre y cuando f sea un flujo. O sea, si tengo una función definida sobre arcos que tiene la propiedad de que es, en realidad es para cualquier función, esto depende de la ley de conservación. O sea, como tengo ley de conservación,
tengo el hecho de que el flujo de salida es igual al flujo de entrada y se acabó. El flujo de salida de la fuente es igual que el flujo de entrada al sumidero, y eso solo depende de la ley de conservación. Y si cualquier función que tenga ley de conservación cumple el lema de conservación de flujo, y entonces tiene sentido de hablar del valor del flujo. El valor del flujo es simplemente el flujo neto de salida de la fuente o el flujo neto de entrada del sumidero. Y está, y entonces aquí para este flujo es claro que el valor del flujo, que es el flujo neto de salida de la fuente, es 4, ¿no? Bueno, el valor de flujo de este es 0. Y por ejemplo, ahora de aquí, el valor de flujo de meto aquí y veo que es 3. Ese es el valor del flujo. ¿Ok? Porque simplemente el flujo de salida de la fuente. Pero también fíjense que es el flujo de entrada del sumidero. Entonces, ¿cuál es el problema interesante? Siempre hay un flujo y es el flujo 0, pero lo que me interesa es conseguir el flujo cuyo valor es el más grande entre todos los flujos de una red. Y entonces lo que tenemos es este problema, es maximizar el valor de los flujos, encontrar el flujo cuyo valor sea máximo, ¿no? O sea, sobre todos los flujos de la red, encontrar el flujo que maximice su valor. Ok, ese es el problema que vamos a llamar primal, o sea, encontrar el flujo máximo, o un flujo máximo, puede haber varios. ¿Está? Y entonces, bueno, esta serie de videos o clases respecto al flujo de redes va a terminar esencialmente cuando demos el teorema que me dice esencialmente, me permite construir un algoritmo para para encontrar flujos máximos en redes, que está basado en un enfoque dual, o basado en el hecho de la siguiente observación, que es considerar los conjuntos de cortes. Los conjuntos de cortes son conjuntos de aristas. Entonces yo tengo un corte, está dado por considerar las aristas o arcos que van de un conjunto a su complemento, con la característica de que el conjunto tiene a la fuente y el complemento tiene el sumidero. Uno podría pensar, bueno, en este caso, el conjunto X, como el 2, 3, 5, o sea, 2, 3, 5 es este. Este es el X, el conjunto X, ¿no? Entonces, si uno lo mira, este es el conjunto X. Y lo que nos me gustaría ver es, entonces ahora considero, este es X y su complemento es esto de aquí. Este es el complemento. ¿Está? Y el corte no es ni X ni su complemento, el corte son las aristas que comienzan en X y terminas en el complemento de X. O sea, el corte son las aristas que empiezan en alguien de X, es esta por ejemplo, es esta otra, es esta otra, es esta otra. Este es el corte. Este conjunto de 6 aristas es el corte dado por este conjunto X. ¿Está? Entonces, bueno, acá marqué el complemento. Entonces marqué el corte y, bueno, acá lo dibujé de otra manera. Este es
sería el corte, están las 6 aristas. Dejé nada más las aristas que aparecen en el corte. Y lo que me interesa de su corte es calcular lo que se llama la capacidad del corte, que es simplemente sumar los valores de la función de capacidad en cada una de los arcos que pertenecen al corte. Bueno, ¿y qué nos interesa? Bueno, cada corte tiene una capacidad y claramente lo que nos va a interesar, por ejemplo, acá calculamos la capacidad de este corte, que es la suma de las capacidades de estas 6 aristas que están acá dibujadas, y esto da 19. Fíjense que lo que sumamos es la capacidad, o sea, el primer, no el flujo. Acá yo tengo dibujado, es el primer número del etiquetado, 19. Y lo que nos interesa es, bueno, dado la capacidad, como agarro W y no tengo que tener AS, esencialmente los conjuntos son subconjuntos de este grupo. A lo que le agrega esto, como son 7 vértices, hay 128 conjuntos de cortes posibles para este grafo. Y entonces esto calculamos la capacidad de algunos. ¿Está? Por ejemplo, la capacidad de tomar nada más la fuente es 7, porque 5 más 2, 7. La capacidad de la fuente con el, por ejemplo, con el 6 sería esta. Entonces 5 más 2 son 9, que es esta de acá. Entonces, todas estas capacidades las fue calculando, ingresé el grafo no en el programita que escribí, y bueno, las fui calculando con eso. Bueno, acá están las distintas capacidades. ¿Ven? Acá estos son los conjuntos de 2, de 3, 4. Y finalmente la capacidad de tomar todo menos la fuente, que es simplemente 10, porque es este y este. Y bueno, fíjense que hay distintos números. Lo que nos interesa es hallar de todos esos números el mínimo. Y una fórmula que no sea, pareciera que el mínimo fuera 8. No estamos seguros porque nos falta calcular, nos falta la información aquí, aquí y aquí. Pero por lo menos sabemos que la capacidad mínima es 8 o menos. Y bueno, lo que quisiéramos es, ¿hay alguna forma de encontrar la capacidad mínima sin recorrer los cuántos son? Esencialmente es, si mi red tiene un conjunto de vértices de n elementos, entonces n2 a la n-2 son los conjuntos de cortes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son esos? Cuéntenlo, demuéstrenlo. Cortes. Bueno, entonces, sin necesidad de hacer todos esos, como tratar de generar un algoritmo. Y el problema es, como ya dijimos, el problema grande es de todos los cortes, encontrar el corte que tiene la capacidad más pequeña, se llamará un corte mínimo. Y lo que nos interesa, el problema dual le vamos a llamar, es minimizar el valor de la capacidad, encontrar el conjunto de corte, un corte que dé con la mínima capacidad, o sea, un corte mínimo. Y entonces vamos a ver que este problema se relaciona con el anterior, con el problema de los flujos máximos, a través de los siguientes resultados. Entonces, teníamos el flujo neto y vamos a calcular. Flujo neto se puede definir para cualquier conjunto, pero nos interesan en particular los flujos netos de conjuntos de cortes. Y en general, de aquí en adelante, cada vez que hablemos de flujo neto de salida, flujo neto de entrada de un conjunto X, vamos a suponer que X genera un corte. O sea, X tiene a la fuente y
su complemento tiene al sumidero. Eso es lo que vas a asumir de aquí en adelante. Entonces, bueno, definimos el flujo neto de salida y el flujo neto de entrada en conjuntos de cortes. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, bueno, el single W es claramente un conjunto de corte porque tiene AW y su complemento tiene al S. Y bueno, y el flujo neto es 3. Ok. Y en general vamos a ver que bueno, como no hay como hay ley de conservación, esencialmente bueno, fíjense, tomemos por ejemplo este conjunto de corte. Entonces el flujo neto de esto es lo que sale. Bueno, vamos a mostrar eso, vamos hacia ese teorema. Antes de esa cuenta vamos a mostrar ese resultado, que es el lema de flujo neto de corte. Y esto tomamos un corte y entonces tenemos que el flujo neto de salida, ok, es la diferencia entre las flechas que entran menos las flechas que salen. O sea, esquemáticamente es, nos dice que el flujo neto se puede calcular como la suma de las flechas que salen de X, complemento, menos las flechas o las capas, los valores del flujo asociado a las flechas que entran. O sea, lo azul, la suma de lo azul menos la suma de lo rojo. ¿Por qué? La demostración vamos a hacerla a través de una demostración por flechas, en el sentido de que tomo mi conjunto X, tomo su complemento, este es X, este es el complemento. Entonces, respecto de X hay tres tipos de flechas. Tenemos las flechas, hay cuatro tipos de flechas. Las flechas que salen y llegan a un vértice de X. Tenemos las flechas que salen y llegan a un vértice que está en el complemento. Y después tenemos las flechas que salen de un vértice de X y terminan en un vértice del complemento. Y las flechas que salen de un vértice del complemento y terminan en un vértice de X. Y ahora bien, consideremos F, el flujo de salida de X. Esto era la sumatoria de todas las flechas que salen de alguien de X y terminan en algún lado, no me importa quién. O sea que esquemáticamente uno podría pensar que esto suma qué tipos de flechas. Y esta flecha, porque es de ese estilo, y este tipo de flechas, porque es de ese estilo. O sea, suma este tipo de flechas. O sea, las flechas que salen de alguien de X. Sumo todas esas flechas. Mientras que por otro lado, f menos de X, que hace, suba todas las flechas que no sé de dónde vienen, pero lo que sí sé es que llegan a alguien de X. O sea, todas las que
todas las flechas que terminan en un vértice de X. Y si yo pienso eso, ¿cómo son esas flechas? ¿Qué flechas son esas? Terminan en un vértice de X. Son las que tienen la cabeza aquí, en X. Estas son todas las que tienen el pie en X. Y en cambio estas son todas las que tienen la cabeza en X. Son esta flecha y esta flecha. O sea, mi suma es así. Sumo todas las de esta forma. Entonces fíjense que aquí tienen en común las flechas que empiezan y terminan en X. O sea que cuando las restas, estos tipos de flechas están contadas dos veces. Aquí y aquí. Entonces cuando hago la diferencia, estas se van. Y lo único que me queda son las flechas de este tipo menos las flechas de este tipo. Que es exactamente esto. Bueno, esa es una demostración con flechas. Si no entendieron la demostración con flechas, podemos hacerlo por conteo doble. En sentido, es un argumento muy parecido al de recién. Lo que genero es una matriz M vértices aristas, solo que ahora los vértices que pongo no son los de todo grafo, sino son solamente los de X. Las filas son los vértices de X. Y las columnas son todas las aristas. Todas. Entonces, hay aristas que tienen todo cero, que son las aristas en las que no intervienen vértices de X. O sea, son las aristas que son solo, viven dentro del complemento. Hay aristas que solo en algún lugar van a tener una entrada no nula y como recién, el valor de esto es f en e si mi flecha es del estilo b algo, menos f en e si mi flecha es de estilo algo b. O sea, en el código vamos a hacer así. Donde con llenito vamos a representar aquí qué significa esto pertenece a X. Y 0 si la flecha es del estilo así. Va a algún lado y llega a otro y no usa hacia este. La flecha es así. No se sabe si son o no vértices de X. Ok, entonces tenemos las flechas que llegan, o sea que tenemos un f de E en algún lado, o sea son flechas de estilo llego a alguien salgo de alguien de X y tenemos estas que tienen menos fb en algún lado. Estas son las que llegan a alguien de X. Y finalmente tenemos las que tienen tanto un fd como menos fdb. Estas son estos tipos, que son las flechas que salen de alguien de X y llegan a alguien de X, por eso tienen las dos entradas. Porque acá nada más, vuelvo a repetir, en las filas están los vértices de X. Las filas son vértices de X, no están todas las vértices del grafo. Por eso es que ahora tenemos esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo por así, estas aportan 0. Las que tienen tanto el principio como el final en X suman 0. Entonces cuando me
cuando sumo, lo único que me queda son las que llegan, las que salen de X y las que llegan a X. Y si las agrupo por separado, esto quiere decir que la suma total de las entradas de esta matriz es exactamente esto de aquí. O sea, estas son estas, mientras que estas son estas de aquí. O sea, las agrupé a las flechas. Las que salen, las que entran a X. ¿Ok? Entonces vemos que la suma de las entradas de esta matriz es exactamente el lado derecho de esta igualdad. Si hago la suma por columnas, si hago la suma por filas, lo que obtengo para cada vector X, que es, me fijo, y bueno, lo que obtengo es, para cada vector X, como están todas las aristas, lo que obtengo es su flujo neto. Para cada vértice, lo que obtengo es el flujo neto de cada vértice, el flujo neto de salida de cada vértice. Y bueno, el flujo neto de salida de todo el conjunto se puede ver como la suma de flujo neto de el flujo neto de salida de cada uno de sus vértices. O sea, yo digo que esto es igual a la sumatoria sobre todos los vértices en X del flujo neto de salida de cada uno de ellos, que no es más que reordenar los términos que están aquí. No, porque si distribuyo la sumatoria aquí, obtengo eso. Bueno, entonces, cuando sumo por filas, lo que obtengo es el lado izquierdo. De esta forma lo obtengo el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, esas son las dos formas de verlo, como quieran verlo. Entonces tenemos este lema. Lo que importa de este lema recordar es que si yo tomo un corte, el flujo neto de salida se puede calcular simplemente considerando las flechas entre el conjunto y su complemento. Sumo las que salen y le resto las que entran. Bueno, entonces tenemos el teorema de dualidad flujo de este, que es el tema más importante de esta lección, y que lo que nos dice es que simplemente lo que tenemos que hacer es tomamos un flujo de una red y tomamos un corte, o sea, un conjunto que contenga X, contiene a la fuente y su complemento contiene al sumidero. O sea, eso es lo que quiere decir que conjunto X tal que cada X, o sea, las aristas que salen de X y llegan a su complemento, sea un corte. Lo que vamos a demostrar es el teorema que dice de que el valor del flujo está que es igual exactamente al flujo neto de salida en el conjunto de corte, y esto es siempre menor o igual que la capacidad. Lo que nos está diciendo es que esencialmente una consecuencia inmediata de esto es que el valor primal del valor del programa primal, o sea, es siempre menor o igual, está acotado por arriba por el valor del programa dual. ¿Ok? Porque si el flujo es menor o igual que la capacidad, o sea, dado un corte, yo sé que el flujo neto de salida es igual al valor del flujo. Entonces agarro un corte cualquiera y veo que eso es exactamente lo mismo que pensar en el valor del flujo. Y esto, el flujo neto de salida, es menor que la capacidad asociada a ese conjunto. ¿Ok?
gráficamente, tengo X, tengo el complemento, el flujo neto de salida son las flechas que salen menos las flechas que entran, los valores de F en estas flechas. ¿Está? Y lo que nos dice, bueno, es una perogrullada que es claro que los valores en esas flechas van a ser menores que la capacidad, porque bueno, la capacidad yo la cuento en estos y es mayor igual que el flujo siempre, por definición de flujo, y esta no las voy a contar, así que es claro esta desigualdad, esta es obvia. Lo que hay que chequear es que el valor del flujo es lo mismo que el flujo neto. O sea, el flujo neto de salida de la fuente es lo mismo, me va a dar el flujo neto de salida en cualquier conjunto de corte. Veamos eso. Entonces, yo sé esto es por definición. El valor de un flujo es el flujo neto de salida de la fuente. Bien. Claro, ¿qué hice aquí? Y aquí agregué un montón de ceros. Porque esencialmente he dicho esto es la ley de conservación. Si X no es la fuente, esto es 0. Entonces en realidad es lo mismo a lo que le agregué un montón de ceros. Pero ahora hacemos el truquito al revés, o sea, lo distribuimos. Y si se acuerdan, esencialmente, aquí estoy sumando todas las flechitas que comienzan en alguien de X y terminan en algún lado. Y acá estoy sumando todas las flechitas que terminan en alguien de X y comienzan en algún lado. ¿Está? Y eso, por el lema que probamos, es exactamente el flujo neto de salida de X, que es lo que queríamos probar. O sea, se comprueba el hecho de que veíamos intuitivamente los dibujos anteriores, que el flujo neto de salida de cualquier conjunto de corte es 3, por ejemplo en este. Por ejemplo, consideremos este conjunto, este es X, entonces su flujo neto de salida es 1 más 1 más 1, y ya está, es 3, menos lo que entra, que es perdón. Entonces el flujo neto de salida es 1 más 1 más 1 más 0, que son las flechas que salen, que son estas flechas, son las que salen, y las que entran es solamente esta, que es menos 0 y es 3. Eso es lo que está diciendo este teorema, o sea que el flujo neto de salida de cualquier de cualquier el flujo neto de salida de cualquier corte es exactamente o vale lo mismo que el valor del flujo o el flujo neto de salida de la fuente. Ok, no ocurre así si X no contiene a la fuente, si no es un conjunto de corte. O sea, si X no es un conjunto de corte, esto no da así. Hay un ejercicio en que les pido que de hecho que si no tengo ni a la fuente ni al sumidero, el flujo neto de salida y el flujo neto de entrada tiene que ser 0 para un conjunto que no contenga ni a la fuente ni al sumidero. Bueno, y bueno, por el lema recién habíamos visto que podemos recambiarlo esto, que podemos cambiar el flujo neto de salida de un conjunto por la diferencia entre el flujo de las flechas que salen del conjunto menos el flujo de las flechas que entran al conjunto.
Eso es esto. Esto fue lema que probamos recién. Y entonces ahora, si yo tiro esta partecita, me agrando. Esto es menor o igual que la suma de los flujos de todas las aristas que salen de X hacia su complemento, pero bueno, esto es claramente menor o igual que la capacidad que decíamos que era trivial, y con esto demostramos el teorema más importante de la clase. Y ahora tenemos que corolarios importantes. Quedan como tarea darse cuenta de que es cierto, que es un corolario trivial, es que si tomo un flujo, fíjense que si tomo un flujo y un corte de una red, y tengo la casualidad de que el valor del flujo es igual a la capacidad del corte. Entonces, puedo decir que el flujo es máximo y que K es de un corte mínimo. Es muy simple. La observación es que si tomo, yo sé que claramente que si tomo un flujo máximo, este es flujo máximo, y por el teorema anterior yo sé que esto es menor o igual que la capacidad de un corte mínimo. Bueno, pero bueno, entonces la capacidad de este corte es como menos en la capacidad del corte mínimo. Y el valor de este flujo es como máximo. El valor del flujo F es como máximo el valor del flujo máximo. Bueno, pero si yo digo, si esto de aquí es igual a esto de aquí, entonces se fuerzan las igualdades en todos lados. Y entonces tengo que F es un flujo, vale lo mismo que el flujo máximo, o sea, es un flujo máximo, y el corte tiene la capacidad igual a la capacidad del corte mínimo, o sea, es un corte mínimo y además coincide. Ok, bueno, esto no está demostrando que siempre ocurra que el valor de un flujo máximo sea igual al, a la capacidad de un corte mínimo. ¿Está? Está mostrando que si un flujo tiene como valor la capacidad de un corte, entonces el flujo es máximo y el corte es mínimo. Que es diferente, piénsenlo. Pero bueno, este es algo que nos lleva de hecho, hacia el teorema que queremos probar. Lo que queremos probar en el próximo video va a ser exactamente eso, que sí, que esto se da con igualdad siempre. O sea que el valor de un flujo máximo es exactamente igual a la capacidad en corte mínimo en toda red. Pero bueno, eso es el teorema que tiene nombre y apellido, porque es importante y no es trivial. Sigamos. El siguiente corolario, que sí se los dejo a ustedes para que lo piensen, es que si tengo un flujo y un corte en una red, y yo lo que tengo es, conozco la función de capacidad de la red de C, y el flujo tiene la particularidad de que vale la capacidad de los arcos que tengo X, o sea, tengo flechas que salen de X hacia el complemento. Entonces, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de flechas, las que van de X a complementos, F es igual a la capacidad. Y en las flechas que vienen de complemento hacia X, F es igual a 0. El flujo es 0. Entonces, si tengo que el flujo tiene esta particularidad tengo un flujo y un corte que tienen esta particularidad, entonces el flujo es máximo y el corte es mínimo. Es inmediato a partir de esto. Bueno, acá hay un ejemplo. Consideren esta red, consideren este es mi corte, este es mi complemento. Entonces el corte son
las aristas en negritas, esta y esta forman el corte. O sea, y observen que en esta se cumple que el flujo es igual a la capacidad. Bueno, entonces este flujo que tengo aquí, sin necesidad de ver el resto de los valores, lo único que tengo que chequear es que sea un flujo, o sea que en cada arista no supere la capacidad y que la suma y ahí ya se cumpla la ley de conservación en cada vértice interior, o sea, en cada uno de estos se tiene que cumplir que la suma de lo que entra tiene que ser igual a la suma de lo que sale. Y o sea, si es un flujo, este flujo es máximo porque para este corte los valores del flujo coinciden con los valores de la capacidad. Bueno, y traten de pensar cómo usar este último corolario para generar un algoritmo para hallar un flujo máximo, usando, sabiendo los cortes mínimos. ¿Ok? Bueno, disculpen que el video fue tan largo, se me hizo largo. Yo quería hacerlo cortito de 20 minutos, pero no. Bueno, hagan ejercicios del libro y nos vemos en el próximo video.